también está... Ah, vale. Sí, Estamos grabando. el cartelito de estamos grabando. Como decía Sandra, además de trabajar en Bodegas Enguera, también está en la comisión de divulgación de SECEMU y desde ahí hace bastante trabajo con algunos de vosotros que estáis en el público también, porque veo que está por ahí Clara. Y nada, que si queréis más información sobre ella o sobre su trabajo, podéis entrar también en la página de Bodegas Enguera, que está muy chula y explica ahí mucho lo que hacen. Y sin más, pues os dejamos con ella y esperamos que os guste la charla. Cualquier pregunta que tengáis podéis dejarla en el chat o si no, guardarosla para después y cuando acabe haremos todos entre todos un pequeño comentario de todo lo que fuimos viendo. Vale, bueno, gracias. Comparto pantalla por aquí, ¿no? Hemos quedado. Sí. A ver, un segundo. Compartir esta. A ver, ¿me veis bien? Sí. Vale, perfecto. Nada, bueno, antes que nada, quería daros las gracias porque, bueno, la verdad es que el ciclo este de conferencias que estoy realizando me parece una cosa súper necesaria, todo lo que sea divulgación sobre murciélagos y más ahora pues con todo el tema del COVID y demás, pues bueno, este formato se está empezando a imponer y yo creo que es una forma bastante chula de poder llegar también a más gente que igual a charlas presenciales no puede asistir. Entonces, pues bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Y nada, bueno, voy a empezar a contaros un poco lo que hemos estado haciendo, ¿no? en Bodegas Enguera, para aquellos que no nos conozcáis todavía, durante los últimos 3 años ya. Bueno, el título de la charla, si la habéis podido ver en el cartel, trataba sobre la conservación de murciélagos en ecosistemas vitícolas para el control de la polilla del racimo de la vid. El área donde está situada la bodega, bueno, es el este peninsular, estamos en la Comunidad Valenciana, hay 2 pequeños municipios, Anda, Enguera... perdona un segundo que te Sí. interrumpa. Se te ve las diapos, pero en modo... Ah, vale, espera, que tengo 2 pantallas, ese será el problema. A ver que la cambie un segundo. Ahora, ¿verdad? Ahora sí, perfecto. Vale. Vale, que con el lío de las 2 pantallas... Sí. Vale, bueno, ahora si lo veis bien, nada, era comentaros un poco dónde llevamos a cabo este estudio, ¿vale? Es eso, aquí en la Comunidad Valenciana hay 2 pequeños municipios, Enguera y Fontanas dels Alforins. En estos 2 municipios son donde Bodegas Enguera tiene sus fincas de viñedo, ¿vale? Ahí os he puesto un par de fotografías para que los veáis, pero bueno, son un monocultivo de viñedo que están puestos en espaldera, mediante guiado de espaldera. En los 2 municipios se lleva a cabo una agricultura ecológica en estos viñedos y el control de plagas, pues claro, se lleva también mediante este tipo de agricultura. Esto es importante, luego os explicaré un poco el porqué. Y bueno, el porqué de la importancia del manejo que se llevan a cabo en estos viñedos es este bichito que tenemos aquí, que es la polilla del racimo. La polilla del racimo es un microlepidóptero que realmente a nivel mundial es lo que más daño hace a la producción de uva. Tiene varias generaciones a lo largo del año, pero las que más daños ocasionan a la producción son la que se produce en junio y en agosto, porque bueno, estas generaciones dañan directamente el fruto y producen sobre todo bastante efecto de podredumbre que hace que bueno, caiga gran parte del fruto y ocasionan pues, unas pérdidas bastante elevadas si ese año hemos tenido una población elevada de polilla. Como comentaba también al principio, no estaba segura un poco del público que tendríamos hoy por dónde iría, pero me parece que todos somos bastante murciélagueros. De todas formas, bueno, había añadido esta diapositiva por si había alguna persona que el tema de los murciélagos le viniera un poco más de lejos y viniera más por el tema de la agricultura. Una vez os había presentado ya a la plaga de la que os voy a hablar, quería dar un par de pinceladas generales sobre los murciélagos.
Únicamente decir que, bueno, como la fotografía que tenéis aquí es un poco para ejemplificar la gran diversidad de murciélagos que tenemos a nivel mundial. Para que os hagáis una idea, eso, más del 20% del total de mamíferos terrestres son especies de murciélagos. Vamos, hay murciélagos de todos los tamaños, colores, formas, como podéis ver ahí, distribuidos por todo el mundo. Y el tema de que estén distribuidos por todo el mundo, como además habréis visto los que hayáis repetido, ¿no?, en el tema de estas conferencias que ha llevado a cabo Mursegos de Galicia, es importante esta distribución porque dependiendo de dónde estén, se alimentan también de una cosa o se alimentan de otra. Y aquí entramos en el tema de que tenemos murciélagos que se alimentan prácticamente de cualquier cosa dependiendo de dónde vivan. O sea, tenemos murciélagos desde frugívoros, nectarívoros, carnívoros, los temidos hematófagos, por los que me preguntan mucho, pero que bueno, me parece que aquí no habrá nadie que esté todavía con el tema del vampirismo recurrente. Y nada, sí que me quería centrar en deciros eso, que todos los murciélagos que tenemos aquí en Europa son insectívoros y además son unos insectívoros muy voraces. Quería centrar bien el por qué es importante el tipo de murciélagos que tenemos aquí en Europa y por lo tanto en España, porque para el estudio que hemos estado desarrollando es de bastante importancia. Este estudio lo hemos centrado sobre murciélagos fisurícolas, que son aquellos que utilizan para refugiarse pequeñas grietas que pueden ser de cualquier tipo, como el que tenéis, por ejemplo, en la fotografía que está saliendo del cajetín de una persiana. Aprovechan casi cualquier resquicio que tengan. Obviamente también tenemos murciélagos forestales y murciélagos cavernícolas. Los cavernícolas sobre todo son los que más conoce la gente. Pero bueno, nosotros nos hemos centrado en los murciélagos fisurícolas también porque es muy fácil proporcionarles refugios a los que ellos se habitúen, que sean de su agrado. Sabiendo estas cositas, por si hay alguien más del sector de la agricultura que todavía no sabe el tema de por qué pueden resultar tan beneficiosos los murciélagos para los agricultores, bueno, la verdad es que ya hace algunos años que se llevan realizando estudios acerca de cómo los murciélagos en realidad pueden ofrecer un servicio a los agricultores por la cantidad de insectos que ingieren. Como os había comentado antes, es que comen tal cantidad de insectos que como tenemos colonias grandes de murciélagos realmente pueden depredar toneladas de insectos. Nada, estos son solamente algunos de los estudios que se han hecho al otro lado del charco, eso sí. Algunos han hecho incluso estimaciones económicas del dinero que pueden ahorrarse los agricultores por no utilizar insecticidas para sus cultivos y hablan de más de 1.000 millones de dólares anuales solamente en ahorro de pesticidas. Pero bueno, quería resaltar que no tenemos que irnos tampoco tan lejos para ver estos estudios y es que, bueno, afortunadamente los últimos años la verdad es que el tema de la conservación de los murciélagos, sobre todo vinculado a la agricultura por el control de plagas, pues ha tenido como un boom en nuestro país también. Supongo que todos conoceréis pues eso, casos de iniciativas en las que se han colocado cajas refugio para que los murciélagos coman insectos y mosquitos, etcétera. Uno de los más conocidos y en los que de hecho nosotros nos hemos basado mucho ha sido el que realizaron en el Museo de Granollers. Estuvo por aquí Adriabi también dando una charla, no sé si lo veríais también. Pero bueno, ellos estuvieron haciendo un estudio en el Delta del Ebro también con una polilla que en su caso era plaga del arroz y ahí pudieron también comprobar que los murciélagos realmente podían llegar a controlar esta plaga. Entonces, bueno, nosotros teniendo toda esta información, queríamos dar un paso más diciendo, vale, es cierto que los murciélagos pueden controlar las plagas en América, por así decirlo, y también tenemos indicios de que, bueno, otras plagas de las que tenemos aquí, como el caso del barrenador del arroz, se ha visto que pueden llegar a controlarlas. Realmente en el viñedo podríamos llegar a controlar esta plaga que nos está afectando tanto a nivel mundial. Pues bueno, el estudio que iniciamos en 2018 trataba sobre esto, ¿no? Trataba sobre potenciar el control biológico que ofrecían los murciélagos de la polilla del racimo mediante el establecimiento de refugios artificiales que, como os he comentado, pues son un tipo de refugios a los que se adaptan muy bien los murciélagos.
Para conseguir este objetivo, que nosotros sí que sabíamos que es un objetivo pues eso, muy ambicioso y que requeriría muchos años, ¿no? para poderlo desarrollar, lo desglosamos en unos objetivos secundarios que son en los que nos hemos centrado, ¿no? a la hora de realizar este estudio. El primero de ellos era conseguir que nuestro viñedo fuera un buen lugar, por así decirlo, para que los murciélagos habitaran, ¿vale? Para esto lo que hicimos pues, fue colocar este modelo de cajas. Son unas cajas planas que se ha visto, bueno, hay bastantes estudios como que los murciélagos fisurícolas las ocupan muy bien. Estas cajas planas, pues bueno, las colocamos sobre estos postes que son de unos 4 metros de altura y las colocamos directamente en las parcelas donde teníamos plantadas las viñas. Bueno, aquí en esta fotografía está Paco, nuestro carpintero, que fue el que nos construyó todas las cajas refugio. Bueno, estaba posando, eso sí, con el... Esta caja es un poco más grande, es un hotel de murciélagos, digamos, que bueno, aparte de las cajas del modelo este más pequeño que hemos visto antes, construimos esta grande que además de servir de refugio para gran cantidad de murciélagos, pues también es muy visible y cuando la gente también entra a la bodega, ¿no? Pues llama mucho la atención y también hace una labor divulgativa importante. En total, por no enrollarme mucho en esto, instalamos 118 refugios de este tipo. Probamos 2 modelos diferentes de refugio, porque los modelos tenían 2 compartimentos internos, entonces sí que probamos si había realmente una diferencia en cuanto a la preferencia de los murciélagos, si estos compartimentos estaban comunicados interiormente o no, era una cosa que queríamos mirar también. Y esos refugios unidos a otros que se habían colocado anteriormente en un proyecto piloto, pues bueno, ahí hicieron un total de más de 150 refugios que colocamos en el municipio de Enguera, que lo tenéis aquí abajo, y en el municipio de Fontanars. En ambos casos, lo que hicimos también fue dejar una parcela testigo en la que teníamos viñas también, pero ahí no colocamos refugios artificiales. Lo hicimos así aposta para luego poder ver si realmente había una variación en cuanto a la actividad de los murciélagos, donde se hayan colocado refugios o donde no. Estos refugios se revisaron cada 15 días, estas cajas, para ver si estaban ocupadas o no. Y bueno, aparte de proporcionar unos refugios para que los murciélagos pudieran estar en nuestros viñedos, otra cosa que queríamos saber era lo que comentaba, ¿no? El tema de la actividad de estos murciélagos. Realmente teníamos más actividad, por así decirlo, en las parcelas donde habíamos colocado los refugios, que es lo que nosotros queríamos, que en las parcelas donde no hay refugios. Bueno, para saber esto, nosotros el estudio lo realizamos mediante un análisis de ultrasonidos. Decir solamente eso, que los murciélagos tienen un sistema bastante fascinante, la verdad, para orientarse y para cazar. Se llama un sistema de colocación mediante el cual ellos emiten unos sonidos muy agudos con su boca, ¿no? Que esto hace que se hagan como un mapa mental de todo lo que les rodea. Y con los aparatos adecuados, como el que tenéis en la fotografía, que es una grabadora de ultrasonidos, podemos registrar estos sonidos, pasarlos por un programa informático y entonces saber qué especies de murciélagos tenemos en el viñedo y qué están haciendo esas especies. Podemos saber, por ejemplo, si están cazando, ¿vale? Para conocer esto, si los murciélagos estaban más activos en las parcelas donde hayamos colocado las cajas refugio o en las parcelas que no tenían caja refugio, bueno, colocamos esta grabadora en el centro de la parcela que sí que tenía cajas, que las tenéis aquí en marrón, y luego también la colocamos en la parcela donde no había caja refugio. En ambos casos estaba a más de 1 kilómetro de separación una parcela de otra para que no hubiera interferencia en estas grabaciones, ¿de acuerdo? Además de las grabaciones mediante estáticas, podríamos decir que consistía en dejar la grabadora fija en el mismo sitio desde el anochecer hasta el amanecer. Otra cosa que realizamos fueron transectos con vehículo. Colocamos lo que es el micrófono de la grabadora en la parte superior de una furgoneta y realizamos varios transectos que pasaban, pues bueno, como veis por aquí, pasaban por la zona donde habíamos colocado refugios y por la zona donde no había refugios. Y entonces ahí lo que hacíamos era detectar cuántos murciélagos cruzaban por encima de nuestra furgoneta, ¿de acuerdo?
Está muy bien el tema de saber la actividad de los murciélagos, pero lo que realmente querían saber los agricultores y nos preguntaban desde que iniciamos el proyecto y aún no teníamos muestras realmente, era si los murciélagos realmente se comían la polilla del racimo, ¿no? Entonces, pues bueno, para responder a esto, colocamos estas estructuras que veis aquí, son unos colectores que los colocábamos debajo de las cajas que hayamos colocado en postes. Estos colectores recogían las heces de los murciélagos que pasaban ahí el día y nosotros estas muestras de guano las trasladábamos a la Universidad de Valencia, que era nuestro socio en este proyecto, y ellos nos realizaban un análisis genético de las heces. Entonces, con este análisis genético nosotros podíamos conocer qué insectos conformaban la dieta de los murciélagos. Aparte de esto, realizamos un seguimiento de la plaga durante todo el periodo que duró el proyecto para conocer la intensidad de la plaga en las diferentes parcelas. Para poder hacer un seguimiento de lo que es la plaga, utilizamos estas trampas de aquí, son unas trampas delta de feromonas. En el interior llevan un difusor de feromona. Realmente, bueno, estas feromonas lo que hacen es que atraen a las polillas y se quedan pegadas, ¿no? Ahí a la trampa. Con esto podemos saber en qué meses la polilla del racimo tiene su explosión poblacional, ¿no? a lo largo del año, y si esta es muy acentuada. Además del seguimiento de la plaga, que lo realizamos desde mayo a septiembre, también realizamos muestreos de los insectos nocturnos que había en la zona mediante trampas de luz, que es, bueno, esta que tenéis aquí. El tema de los muestreos de insectos realmente lo que nos ayudó un poco es a conocer la composición de artrópodos nocturnos que había en los viñedos, para luego poder tener una ayuda extra a la hora de la determinación genética, ¿vale? Pero eso luego lo comentaré un poco mejor. Y bueno, ya terminado el apartado, ¿no? de la metodología que seguimos para desarrollar este proyecto, pues bueno, los resultados, que es por lo que no paraban de preguntarnos. Bueno, en la primera gráfica que os he puesto tenéis el porcentaje de la evolución de ocupación de las cajas refugio. Las cajas que colocamos, las 118 cajas, las colocamos en marzo del 2019, ¿de acuerdo? Ese primer año que colocamos las cajas, ese verano, en el mes de septiembre, ya tuvimos más de un 70% de las cajas ocupadas a la vez. La verdad es que era un porcentaje de ocupación muy elevado, sobre todo para el primer año. Pero es que el segundo año que estuvieron colocadas estas cajas, este porcentaje llegó casi al 80% durante todos los meses de verano, desde julio a terminado septiembre realmente. Además de mirar las cajas que estaban ocupadas, realmente realizábamos un conteo de los murciélagos que habían en el interior, y con esto pues pudimos ver lo que tenéis aquí en esta gráfica de más abajo. El primer año realizamos un recuento de algo más de 200 murciélagos en el total de cajas, y el segundo año esta población de murciélagos que estaban descansando en estas cajas se había duplicado. Contábamos con más de 400 individuos el segundo año que realizamos los muestreos. Y bueno, como ya tenemos algunos datos de este año, deciros que bueno, este 2021, que terminamos ya enseguida, hemos superado ya esa barrera psicológica, ¿no? del 80% de ocupación. Ya hemos tenido un pico de más del 80% de ocupación, y actualmente, pues bueno, actualmente no porque es invierno, pero en los meses de verano hemos contado con más de 630 murciélagos en el interior de las cajas refugio. Y bueno, para resumir un poco el apartado de las cajas, decir que bueno, este modelo de caja refugio que hemos colocado, se han ocupado todas las cajas en algún momento. Y además hemos contado con 7 colonias de cría en el interior de las cajas. Es decir, los murciélagos no solamente las han utilizado como refugio para pasar el día, sino que además han criado en estas cajas. El número máximo de individuos que hemos contado en una de estas cajas fue de 142, que bueno, fue una colonia de cría que tuvimos en Énguera. La verdad es que fue bastante chulo porque bueno, coincidió con una jornada abierta al público, que era bueno, una bad night, entonces bastante gente pudo ver los murciélagos salir de la caja y contarlos, ¿no? Entonces estuvo bastante chulo. Sobre lo que os había comentado de los 2 modelos de caja que probamos, la verdad es que en cuanto a si los murciélagos parecía que presentaran una preferencia, si los
compartimentos estaban comunicados o no interiormente, sí que vimos que parecía que, bueno, realmente parece que los murciélagos prefieren que los compartimentos estén separados. La verdad es que nosotros pensábamos que esto sería al revés, ¿no? Porque realmente si estaban comunicados interiormente, ¿no? Podían elegir en qué compartimento estar a lo largo del día sin la necesidad de salir de la caja y exponerse. Pero por lo que hemos estado viendo, de hecho prefieren las cajas que tienen los compartimentos separados hasta arriba y de hecho prefieren el compartimento más interior. Luego explicaré un poco lo que pensamos nosotros a este respecto. Y nada, en cuanto a la orientación de las cajas, porque sí que las colocamos de manera homogénea en las diferentes orientaciones, hemos visto que si están colocadas en poste, pues no parece que tenga ninguna relevancia la orientación de la caja. Sí que tiene relevancia si la colocas, por ejemplo, sobre una pared, pero en poste en principio no parece que lo tenga. Sobre los análisis de los ultrasonidos que realizamos para conocer la actividad de los murciélagos que teníamos en los viñedos, bueno, los análisis mediante transectos en vehículo, realizamos 24 transectos, esto solamente lo realizamos el primer año y bueno, lo realizamos porque era una metodología que queríamos probar también, pero la verdad es que tuvimos pocos cruces de murciélagos, ¿no? Que nos pasaban por encima de la furgoneta. Pensamos que esto, bueno, se debe también a que el recorrido no era muy largo, no llegaba a los 3 kilómetros realmente, entonces lo hacíamos en un periodo de tiempo relativamente corto también. Aún así, pues bueno, tuvimos 277 pases y claro, aquí daba la impresión, ¿no?, de que los murciélagos pasaban indistintamente por las parcelas, hubiera o no hubiera colocadas cajas refugio. No obstante, sí que sacamos algunos datos importantes con el tema de los transectos y es que más del 90% de los cruces que detectamos pertenecían a especies del género Pipistrellus, que bueno, son unas especies fisurícolas, son realmente las más comunes y esto es algo que esperábamos. Y son unas especies que ocupan muy bien las cajas refugio, que es lo que a nosotros nos interesaba. Más importante, lo que sí que pudimos ver a través de estos transectos fue la actividad de los murciélagos a lo largo del año. En el municipio de Enguera esta actividad la vimos más clara con los transectos y es que los murciélagos pues, están más activos en el mes de julio. Los meses de verano, obviamente, que es cuando ellos están criando y están ingiriendo más insectos para alimentar a sus crías, era cuando teníamos los picos de actividad de los murciélagos. Con el tema de las grabaciones, las estaciones de grabación estática, aquí ya pudimos tener, ¿no?, una información en mayor cantidad para poder desarrollar unos estadísticos más potentes. Con las estaciones de grabación estática sí que grabamos 238 noches y ahí ya conseguimos más de 73.000 audios de cruces de murciélagos para poder analizar, ¿de acuerdo? El tema de los transectos se nos quedó un poco corto en cuanto a cantidad de audios registrados. Con estos datos ya pudimos sacar las especies mayoritarias que teníamos en los viñedos. Efectivamente las especies mayoritarias eran Pipistrellus, pero la mayoritaria por muchísima diferencia era Pipistrellus cooley. No obstante, también cogimos información de muchísimas más especies. De hecho, detectamos más de 12 especies diferentes de murciélagos sobrevolando en los viñedos. Y esto es importante porque algunas de estas especies realmente no suelen salir a ambientes abiertos. Son especies que prefieren más los lindes o incluso los bosques que salir a campo abierto. Y hay que tener en cuenta que, bueno, la grabadora la tenéis aquí, está en mitad de un campo de monocultivo. Entonces, detectar estas especies es de mayor importancia porque son especies más que algunas están amenazadas, por ejemplo, y entonces nos puede indicar que realmente hay un refugio de esas especies cercano a los campos de cultivo. Con estas grabaciones, además de conocer las especies que habitaban los viñedos, lo que hicimos fue sacar la actividad, la media de actividad de los murciélagos en las diferentes parcelas, ¿vale? Que esto era lo que realmente nosotros queríamos conocer.
para sacar la media de la actividad, lo que hacíamos pues, fue sacar una media de la cantidad de grabaciones que nosotros teníamos por noche en cada una de las parcelas con esta grabadora. Así lo que vimos fue que en Enguera la verdad es que teníamos más actividad de murciélagos en el municipio de Enguera que en el municipio de Fontanars, pero si esto lo dividíamos además por parcelas, estas 2 parcelas de aquí en azul se corresponden a Enguera y estas 2 se corresponden a Fontanars, lo que vimos fue que las parcelas donde habíamos colocado las cajas refugio, la actividad de los murciélagos era muchísimo más elevada que aquellas parcelas donde no tenían cajas refugio instaladas. A ver, bueno, quería hacer un apunte sobre esto porque sí que es verdad que nosotros al ver este dato nos llamó mucho la atención y una de las cosas que que de hecho nos comentó la Universidad de Valencia fue: ¿no podría ser que como habéis tenido una colonia de cría en Enguera de 142 murciélagos y la grabadora está relativamente cerca de eso, os estén en cierta manera falseando, ¿no?, estos datos de actividad? Pues bueno, para saber esto, lo que hicimos fue coger el mes de junio y calculamos la actividad que habíamos registrado en las diferentes parcelas ese mes, que era el mes en el que los murciélagos paren a sus crías en los viñedos. Medimos la actividad durante todas las horas de la noche. Entonces, realmente, obtuvimos estas gráficas de aquí. La línea superior de las 2 gráficas, tanto de la de Fontanars como de la de Enguera, corresponde a la parcela donde sí que había colocadas cajas refugio. Y en los 2 casos, la actividad donde hay colocadas cajas es muchísimo superior a lo largo de todas las horas de la noche. En Enguera sí que es mucho más elevada porque habíamos tenido estas colonias de cría, entonces realmente teníamos murciélagos más cercanos a la grabadora, por así decirlo, pero en Fontanars, donde no habíamos tenido colonias de cría, también teníamos una actividad de murciélagos muy superior durante también toda la noche. De hecho, el pico máximo de actividad, era aproximadamente pues eso, una hora después del anochecer, en los 2 casos rondaba los 120 pases por hora, o sea que era muy similar. A ver, exacto, bueno, esto es lo que he comentado ya. A ver, vale, aquí. Con el tema de conocer la cantidad de polilla que teníamos en el viñedo, aquí nosotros teníamos un problema. Y bueno, es lo que comentaba al inicio. El manejo de las plagas en estos viñedos se hace mediante agricultura ecológica. Y en concreto, el manejo de la plaga de la polilla del racimo se hace mediante un sistema de confusión sexual. Bueno, es esto que tenéis aquí. No sé si algunos lo conoceréis, pero bueno, son difusores de feromonas. ¿Qué sucede? Que bueno, este método de control se lleva aplicando en los campos desde hace muchos años. Es un método que lo que hace es que todo el viñedo acaba oliendo a feromona de la hembra de la polilla del racimo. Entonces, como todo el viñedo huele a esto, digamos que los machos no son capaces de encontrar a la hembra, no se aparean y al año siguiente pues la población es mucho menor, al año siguiente mucho menor. Entonces, realmente las poblaciones que teníamos de polilla del racimo en los viñedos, partíamos de unas poblaciones bajas ya realmente. Aún así, obtuvimos unos datos de capturas de polilla, pero estos datos, bueno, como veis, son muy bajitos. El hecho de que sean muy bajos se debe a esto, se debe al sistema de control que se estaba realizando. Pero de todas formas sí que pudimos ver que el pico realmente de mayor cantidad de polilla del racimo que teníamos en estos viñedos se da pues eso, en los meses de julio a agosto, sobre todo, que coincide también con la época en la que en nuestros viñedos, ¿no?, los juveniles están realizando ya los primeros vuelos y tenemos más murciélagos sobrevolando los viñedos, que era una cosa que nos interesaba también. Con el tema del análisis genético, para conocer de qué se alimentaban los murciélagos, que era por lo que nos preguntaban los agricultores, lo que hicimos también fue dividir un poco, ¿no?, estos insectos según su alimentación, ¿vale? Entonces, de esta forma pudimos ver que los murciélagos realmente se estaban alimentando de gran cantidad de insectos fitófagos, que realmente son perjudiciales para las cosechas. También detectamos varios insectos plaga, que son plagas relevantes en la zona, e insectos
que para los agricultores son beneficiosos, que son insectos depredadores que pueden actuar, ¿no?, controlando otras plagas, pues el porcentaje que hallamos no fue muy alto. Realmente fueron sobre todo algunas arañas, es lo que más detectamos. Y bueno, en el apartado de otros se incluyen cosas pues, como mosquitos, quironómidos o otros insectos que no tienen realmente un interés agrícola. Y bueno, llegados a este punto, podemos decir que bueno, efectivamente nos apareció tras el análisis genético que los murciélagos de los viñedos sí que estaban depredando la polilla del racimo. La verdad es que esto es una cosa que yo personalmente tenía mucho miedo porque viendo la poca cantidad de polilla que teníamos sobrevolando en los viñedos, sabía que aunque los murciélagos se la comieran, iba a ser difícil encontrarla en heces simplemente por el bajo número de polilla. Pero bueno, aún así la encontramos. Y aparte de esto, pues bueno, el tema de varias especies plaga relevantes, nos llamaron la atención algunas, como por ejemplo la mosca del olivo, más que nada porque es un díptero diurno, pero parece ser que los murciélagos también la depredaban, vamos. Vale. Y bueno, por resumir un poco todo este apartado, a ver, comentar, bueno, esto era lo que había comentado antes, exacto, que del análisis genético también obtuvimos información acerca de las especies de murciélagos que nos ocupaban las cajas. Las especies que nos aparecieron que ocupaban las cajas fueron pues, las 3 especies de Pipistrellus, que realmente era lo que esperábamos. Esto lo pudimos saber porque en las heces de murciélagos no solamente tienen los restos de insectos que ellos se comen, sino que también pues, tienen restos de pelo, algunas células. Entonces, con esto realmente podemos saber las especies de murciélagos. De hecho, la especie mayoritaria que nos ocupaba las cajas era Pipistrellus culi, y la secuencia genética que obtuvimos no estaba en una base de datos pública, ¿no?, que es la base de datos de GenBank, que es la que consultamos. Y esto es una cosa, es bastante interesante. Queremos mirarlo mejor este año, queremos realizar capturas de Pipistrellus culi para hacerles un análisis genético para saber si realmente esto es una secuencia de la que no hay datos, pero ya está descrita, o si realmente podríamos estar delante de una nueva subespecie de Pipistrellus culi. Pero bueno, esto es una cosa que tenemos pendiente para este 2022. Y nada, eso pudimos confirmar el tema del consumo de la polilla del racimo, que es lo que sobre todo preocupaba a los agricultores. Y bueno, después de estos 2 años de proyecto, ¿no?, nos surgía el ¿y ahora qué? Bueno, después de tener ya datos, ¿no?, con los que podíamos decir, vale, los murciélagos están comiendo polilla y además si les colocas unos refugios artificiales que son muy sencillos de construir y de colocar, vas a tener unas poblaciones de murciélagos que presumiblemente estén cazando más sobre la zona donde tú les has colocado la caja. Pues bueno, pedimos una continuación de este proyecto, pedimos otro proyecto cooperación, esta vez para intentar ya, ¿no?, mirar un poco más allá, ¿no?, para ver si realmente los murciélagos que tenemos del género Pipistrellus podrían llegar a controlar la polilla del racimo. Es decir, ya los hemos potenciado en estos campos, ahora queremos realmente cuantificar hasta dónde puede llegar ese control. Y bueno, en este nuevo proyecto contamos con un nuevo socio, que es Abasaja, la Asociación Valenciana de Agricultores, que la verdad es que para establecer vínculos con los agricultores de la zona, pues nos está viniendo muy bien. Hemos mejorado un poco la metodología para este año. En vez de utilizar la grabadora SM4, que es la que estábamos utilizando hasta la fecha, lo que estamos utilizando ahora son, este tipo de grabadoras son AudioMod, son grabadoras automáticas también, y nos hemos adaptado un poco al protocolo de Quirohabitats también, más que nada por tener unos valores de referencia para poder también hacer comparativas con otros estudios que se estén realizando en otros puntos. Además, al tener mayor cantidad de aparatos, podemos grabar de manera simultánea diferentes parcelas las mismas noches, entonces para el análisis estadístico esto todavía nos vendrá mejor.
Estos aparatos, bueno, los estamos colocando en las zonas que habíamos mirado ya durante estos 2 años, pero hemos conseguido también un par de parcelas, que son estas que tenéis aquí en verde, que su manejo es en agricultura convencional. Con lo que hemos hecho este año, realmente nosotros tenemos esta zona de aquí, de estos Fontanars dels Alforins, ¿de acuerdo? En toda esta zona que está delimitada de amarillo es donde hemos colocado los refugios para los murciélagos. Aquí sabemos que la actividad de murciélagos es mayor que en esta otra zona donde no hay refugios, pero, como os comentaba, nuestro problema, entre comillas, era que teníamos el efecto que nos enmascaraba, ¿no? La plaga, que era la confusión sexual que se está aplicando en los viñedos de la bodega. Claro, obviamente la plaga se tiene que controlar porque la producción se debe mantener. Entonces, claro, este año, después del anterior proyecto, probar ya que los murciélagos se alimentaban de la polilla y de tener unas poblaciones que parecen más estables, ¿no? en el viñedo, hemos conseguido que se retire la confusión sexual de una pequeña parcela que tenemos aquí, con lo cual tenemos ya una parcela donde el control de la polilla únicamente se estaría realizando con murciélagos, y aparte vamos a poder realizar una comparativa con otras parcelas que no tienen confusión sexual pero que no tienen murciélagos tampoco. De esta forma podemos hacer ya un estudio comparando los diferentes manejos, comparando de decir, vale, tenemos unas parcelas donde el control de la polilla se hace mediante confusión sexual, una parcela donde no se aplica ningún tipo de tratamiento porque está en agricultura ecológica, pero hemos visto que hay una actividad elevada de murciélagos, y luego otras parcelas donde la actividad de murciélagos presumiblemente será menor porque no tienen refugios cerca, que es lo que estamos mirando este año. Nada, de datos de este proyecto tenemos muy poquitos por el momento, porque llevamos unos meses solamente. Hasta ahora lo que hemos hecho pues ha sido eso, recoger sobre todo muestras de guano y de insectos que nos ayuden en el análisis genético. Vamos a recoger muestras de guano de todas las parcelas, porque bueno, en estas parcelas que os comentaba aquí hemos colocado un par de cajas refugio, simplemente para poder extraer, ¿no? guano de una forma no invasiva para los murciélagos, sin tener que capturarlos ni nada de esto. Entonces, con esto podremos también comparar si en las diferentes parcelas, según la gestión que se está haciendo del cultivo, se alimentan de unos insectos diferentes. Y bueno, por fin, este año que hemos retirado también la confusión sexual de una parcela y que contamos también con parcelas con métodos que no la aplican, hemos podido obtener unas curvas de vuelo de la polilla para hacernos una idea de la plaga más acordes a la realidad. Como os comentaba, pues eso, estamos realizando el seguimiento de la plaga en parcelas que aplican confusión sexual, que son estas que tenéis aquí. Como veis, pues bueno, tuvimos una captura en una, me parece, pero vamos, si aplicas confusión sexual durante muchos años, realmente es que no tienes presión de la plaga. Estas de aquí son las parcelas que están en agricultura convencional y que no han aplicado ningún tratamiento para la polilla. Entonces, realmente estas serían las parcelas que a nosotros nos darían una imagen más real de lo que está pasando con la plaga. Y esta es la parcela donde hemos retirado la confusión sexual, pero sí que tenemos cajas refugio de murciélagos, ¿de acuerdo? Claro, cuando tuvimos estos datos, puede llamar un poco, bueno, bastante la atención, porque nosotros lo que cabría esperar es que la parcela donde tenemos muchos murciélagos, por así decirlo, tuviéramos poca polilla porque se la están comiendo, ¿vale? Que es esta de aquí. Y sin embargo, realmente es donde más polilla hemos detectado, más que en estas otras donde no hay refugios de murciélagos y debería haber más, en teoría. ¿Por qué me paro aquí también? Bueno, para comentar que es importante en estos estudios que se hagan a largo plazo, porque las dinámicas poblacionales cuando trabajas con seres vivos varían muchísimo. Entonces, de los resultados de un año no puedes sacar conclusiones, tienes que hacerlo durante varios. Pero en este caso en concreto, estas variaciones se deben a que durante esta primavera y el principio de este verano hemos registrado unas lluvias aquí en varios sitios, pero en Comunidad Valenciana hemos registrado unos periodos de lluvia anormalmente abundantes, y eso lo que ha hecho es que este año tengamos un montón de hongos. Hemos tenido muchísimo mildiu y muchísimo idio que ha afectado a las viñas.
¿Qué sucede? Que nuestras parcelas testigo se han visto muy afectadas de esto porque los agricultores de estas parcelas no las trataron con cobre y azufre, que es con lo que normalmente se trata, mientras que en esta otra parcela sí que se realizaban los tratamientos. ¿Qué ha sucedido? Pues bien, en nuestra parcela testigo de agricultura convencional realmente han perdido, en una de ellas ni siquiera llegaron a realizar vendimia, perdieron casi toda la uva por culpa de los hongos, con lo cual, claro, al no haber uva no había polilla, no tienen que ver nada los murciélagos ni todo esto. Y realmente hemos visto que la parcela que más uva ha producido ha sido pues, la que más polilla ha tenido, obviamente. Entonces, por esto lo de la importancia de hacer estudios también a largo plazo para no quedarnos con estas cosas que tienen su explicación, pero a veces cuesta verla. Y bueno, contado ya un poco todo esto, a ver cómo voy de tiempo, que tampoco quiero aquí. Vale. Nada, como habéis visto y después de todo lo que he contado, nosotros somos una bodega, somos una... Uy, Dani. Somos una pequeña bodega familiar, entonces, bueno, realmente la forma de aportar nuestro granito de arena a esto de la conservación de los murciélagos y sobre todo la divulgación, pues, cómo no, ha tenido que ser mediante el vino. Gracias a este proyecto, en la bodega se elaboró un vino que era como un homenaje, ¿no?, a los murciélagos del proyecto que hemos estado llevando a cabo durante estos años. La verdad es que el tema de dar difusión a proyectos de este tipo con un producto así tan visual, después de nuestra experiencia, yo creo que es que hace muchísimo porque es una manera de llegar a un público que de otra manera no llegarías. O sea, está claro que la gente, pues eso, los que nos hemos especializado en murciélagos o que estamos más con temas de agriculturas y demás, igual nos informamos más de todo esto, pero igual el ir a una tienda de Valencia y encontrarte este stand con un montón de botellas con un murciélago llama mucho la atención, ¿no? Entonces, además de producir, ¿no?, este vino, el Aliats, realizamos bastante material gráfico para darle apoyo, ¿no?, a este producto. Entonces, pues bueno, en las tiendas donde se comercializa, además, pues bueno, se ha sacado como un cómic que explica la historia del proyecto, de por qué se están utilizando murciélagos en este viñedo. Y también sacamos, pues esto que tenéis aquí es un folleto donde se explica de forma muy resumida y para un público general también los resultados que hemos ido obteniendo. Entonces también esto es una forma de llegar al público y que vean de una manera palpable, ¿no?, decir, ostras, pues los murciélagos, vaya, pues están amenazados, pues, ay, pues en realidad son beneficiosos por esto, esto y esto. No sé, es una forma de llegar a gente que de otra forma no, yo creo que no se llegaría tampoco. A ver, más cosas. Y bueno, este año, gracias también de hecho, gracias al nuevo proyecto de cooperación, como la verdad es que las ventas de este vino, de Aliats Tinto, fueron muy bien. De hecho, esta semana me han confirmado que Aliats Tinto ahora mismo es el vino número 1 en ventas en la bodega. O sea, esto era impensable hace unos años que un vino que sacáramos por este proyecto se colocara número 1 desbancando, ¿no?, digamos, a otros vinos que llevaban muchos más años en la bodega. Bueno, pues aprovechando esto, se produjo también la versión en blanco del vino, Aliats Blanco, y se inició además un proyecto que es el proyecto 1-100, que mediante el cual Bodegas Enguera se compromete a instalar una caja refugio cada 100 botellas de este vino vendidas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta información aparece en un collarín que viene en la botella. Y además, la gente que compra la botella puede mirar dónde están ubicadas estas cajas refugio gracias a un código QR. Entonces, hemos hecho un mapa donde cualquier persona que tenga curiosidad y quiera verlo, pues puede meterse en la web y ver dónde están las cajas. Este proyecto, además, lo realizamos en colaboración con SECEMU. Por aquí aquí está el collarín, por la parte de atrás del collarín aparece SECEMU también. Y lo mismo, es una forma también de dar visibilidad también a SECEMU, porque para la gente que no sabe de murciélagos y que realmente igual busca información de una manera rápida, en internet hay muchísima información y últimamente, bueno, las fake news que os voy a contar, ¿no? Entonces nosotros siempre los remitimos también a la página web de SECEMU si buscan información veraz
sobre un tema en concreto de murciélagos. Entonces también es una forma de que esta información llegue a un público más general. Y bueno, desde 2019, cuando iniciamos esto, bueno, ese primer año, que es cuando empezamos el proyecto, sí que realizamos un par de jornadas en la bodega abiertas al público, ¿no? Para explicar el proyecto, para que vinieran a ver las cajas refugio, les hacíamos una pequeña cata del vino, de Aliats, y bueno, la verdad es que esto, con el boca a boca y demás, cada vez más gente quería venir y entonces, bueno, desde mediados del 19 se instauraron ya definitivamente en la oferta no turística de la bodega las noches de murciélagos. Entonces, igual que la bodega ofrece a sus visitantes realizarles una visita por las instalaciones y enseñarles por los procesos fermentativos, etcétera, otra actividad que se propone es que vengan, que conozcan el proyecto, allí se les explica, bueno, se hace una charla, ¿no? Donde se les explica un poco generalidades también de los murciélagos, por qué son importantes, se intenta rebatir también un poco falsos mitos asociados, ¿no? Que los que trabajamos con murciélagos nos vemos expuestos a esto todos los días. Y nada, la verdad es que estas jornadas han sido un éxito. Llevamos 27 desde 2019 y ya han pasado más de 600 visitantes por aquí. Y bueno, estas jornadas que realizamos también además ponen en valor este tipo de agricultura, ¿no? y el tomarte, entre comillas, las molestias de hacer las cosas en este sentido, ¿no? Pues cuidando la biodiversidad y todo esto, que muchas veces los agricultores son reticentes, hay que convencerles un poco a veces de que realmente esto se puede hacer y es rentable, ¿no? Entonces, el apoyo que se recibe mediante estas jornadas pues también supone para el equipo que esté implicado en este proyecto decir, mira, pues esto que hacemos en realidad gusta, se hace bien y la gente está interesada y quiere hacerlo realmente. También nos contactan agricultores que lo quieren, por ejemplo, instaurar en sus campos, incluso aunque no sean de viñas. Y bueno, para acabar y dejar que me preguntéis cosas si queréis, nada, os había puesto esta frase porque creo que resume también muy bien lo que es la importancia de que en este tipo de proyectos destinemos también esfuerzos, ¿no? A lo que es la labor divulgativa, no solamente de resultados y demás hacia un público más especializado, que esto se hace siempre, sino también hacia un público general, ¿no? Entonces, pues bueno, la frase esta de Jacques Cousteau, que a mí me parece muy bonita, os la dejo aquí para finalizar la presentación y no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, si me queréis hacer preguntas, creo que ahora es el momento. Así que, gracias. Bueno, muchas gracias, Sandra. Una charla súper interesante. Y bueno, enhorabuena por el proyecto que, bueno, es un proyectazo. Y además algo que muchas veces se nos queda un poco lejos, ¿no? Que es coger los conocimientos, aplicarlos y además divulgarlo y pues un poco implicar a todo el mundo en estas cosas, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta. En el chat no hay ninguna. Pero si queréis hacer alguna pregunta podéis abrir micrófono y cámara y preguntar directamente. Bueno, Aquí yo voy a me dejar uno a de la compartir y ya está. felicitación también de Celtia porque el proyecto es chulísimo. Aparte abarca un poco de todo, ¿no? Porque estáis con acústica, con refugios de murciélagos, siguiendo la polilla, o sea, y mucha educación ambiental también. Sí, sí. Claro, realmente lo que quería también enfatizar, ¿no? Con el tema de la educación ambiental es que, claro, trabajando con especies protegidas y que encima están a la mano, ¿no? de cualquiera, como son los murciélagos, porque muchas veces se meten a hibernar o a criar en construcciones agrícolas. Realmente, por mucho que los científicos, ¿no? Hagamos conservación con nuestros estudios y demás, si la población que realmente tiene estas especies a su alcance no está concienciada y no sabe cómo proceder en el caso de encontrarse un murciélago, tener una colonia o estas cosas, es que da igual lo que nosotros hagamos, porque al final es la gente del día a día la que va a marcar esta diferencia en cuanto a su conservación. Es lo que nosotros estamos viendo aquí también. Sí. Bueno, yo sí que tengo un par de preguntas. Bueno,
Me parece asombrosa el porcentaje de ocupación de las cajas. Sí. Es algo, vamos, pero un montón. Entiendo que vale, los pipistrellos son especies comunes y que ocupan, pero ¿a qué creéis que se debe eso? ¿A que no hay nada disponible para ellos, que está complicado o que simplemente pues, es un sitio donde hay comida y van allí porque les viene muy bien? Claro, a ver, se debe a muchas cosas, un poco a todo lo que has dicho realmente. Pero claro, yo creo también que el modelo de refugios que hemos elegido, lo de que sean cajas planas, que realmente a los pipistrellos les gustan muchísimo, es el modelo que más ocupación registra, ¿no? de las que hay para estas especies. Y el haberlas colocado en postes que estén aislados en un monocultivo, que es un cultivo además bajito, como es la viña, es como que el poste resalta mucho. Entonces yo creo que realmente ese elemento vertical en un paisaje que es casi completamente horizontal, a los murciélagos yo creo que les llama mucho la atención y es como que enseguida se van a acercar, ¿no? a ese nuevo árbol que ha crecido ahí en mitad de la nada a ver qué es. Entonces, a mí es un poco la impresión que me da, porque sí que es verdad que en un proyecto piloto que se realizó en 2014, porque Juan, mi compañero del departamento, realizó su TFG, ¿no? Con una pequeña experiencia poniendo algunas cajitas en el viñedo en 2014. Estas cajas se colocaron en árboles, se colocaron en pinos. Durante estos años he estado haciendo el seguimiento también de estas cajas y la verdad es que la ocupación de estas cajas, siendo planas también y de un modelo muy, muy similar de doble cámara, es muchísimo menor que las que estaban colocadas en postes. Entonces, yo creo que es simplemente que en un árbol les cuesta más encontrarlas. Aparte de que, claro, obviamente en ese paisaje el tema de refugios está complicado, porque además todo lo que hay alrededor son pinos. Entonces, el refugio que puede ofrecer un pino murciélago es más bien escaso, vaya. Muy bien. Y luego, ya como curiosidad, esa mosca del olivo que dices que volaba de día, ¿quién se la estaba comiendo? Claro. La genética que nos ha salido de ahí, la tabla de insectos que nos salió, porque de hecho nos salieron más de 400 familias diferentes de insectos, me parece, en el análisis genético. Todas son de culi. Todas son de Pipistrellus culi. Claro, a mí me sorprende mucho porque han salido, han salido argiopes, por ejemplo, han salido que son, una araña que es bastante grande además y en Pipistrellus culi no está, se le considera un cazador no más aéreo, no es como pues, los plecotus o eso, que igual sí que cazan más cogiendo presas de hojas, ¿no? Entonces es una cosa que nos ha llamado mucho la atención y de hecho este año queremos mejorar el tema del análisis genético, está la Universidad de Valencia también con este tema, para ver, ¿no? Exactamente a ver qué está pasando ahí, a ver si es que se nos está colando otra especie de murciélago que, no sé, esté ocupando la caja como una percha para cazar, que es otra cosa que se me ha ocurrido, que podría ser, pero claro, eso es difícil detectarlo, entonces, pues bueno, pero lo que son las muestras sí que en principio deberían ser de culi todas, sí. Pero sí, a mí me extrañó mucho eso, vaya. Sí, claro, te esperarías más un plecotus o algo así. Sí, exacto, algo que coja, que vaya a coger los artrópodos posados en hoja, no que sea tan cazador aéreo, pero vamos. De hecho, en los colectores también, en una de las fotografías aparecía, encontramos muchísimos restos de ortópteros y mántidos, o sea, de saltamontes del grandote, ¿no? Pues las patitas del grandote ahí que dices, no sé, alguien se lo está comiendo. Esta caja la están ocupando culis, pero bueno, es una cosa que este año queremos darle más caña por ahí, la verdad. ¿Habéis pensado a lo mejor poner algún detector? Una cámara de fototrampeo. Una cámara, sí. Pero un detector sería, Sí, una cámara. Lo que pasa es que las que hemos estado mirando también el tema, el fastidio lo tenemos con los disparadores, porque el conseguir una que tenga una sensibilidad tan eso para disparar justo cuando pasa el murciélago es complicado, pero sí que... Con vídeo se saca, ¿eh? Sí. Pero sí que hemos pensado eso, en estas cajas poner ahí una camarita a ver qué es lo que está pasando, vamos. Tenemos una pregunta en el chat, dicen, he oído que el guano de murciélago se usa también en agricultura hidropónica. Si es posible esto en otro tipo de agricultura o es muy fuerte. ¡Buah!
Vale, a ver, con el tema, nosotros, bueno, en la bodega otro proyecto que llevamos a cabo es sobre agrocompostaje. Entonces también estamos realizando todo el proyecto que, bueno, trata sobre compostar restos de poda, restos de orujos, alperujos, se mezcla con gallinaza, bueno, etcétera. Esto lo llevamos también con la Universidad Miguel Hernández y cuando empezamos con el tema de los murciélagos, sí que les dijimos, ay, podéis analizarnos el guano de murciélago a ver si para el compost, ¿no? estaría bien y demás, y no lo analizaron, sí que nos dijeron que nutricionalmente claro, es uno de los abonos más interesantes, ¿no? De hecho, pues lo traían de Sudamérica paladas cuando vaciaban cuevas de guano de allí. El problema que tenemos es que como lo tenemos en tan poquita cantidad, nosotros, claro, no hemos podido mirar esto. Pero vamos, sí que sé que es un tipo de guano que para agricultura es muy interesante y se ha usado mucho. No sé si en hidropónico cómo estaría el tema, la verdad. Porque claro, sí que es verdad que igual es un poco, habría que diluirlo, no lo sé, no sé sobre esto. Sí, dice si es posible en otro tipo de agricultura o es muy fuerte. Yo creo que cualquier tipo de excrementos de animales, si van bien compostados. Sí, realmente si está madurado no tiene que tener ningún problema, vamos. Y el de murciélago no creo que sea especialmente... a ver, esto no lo sé porque no tengo el análisis, pero no creo que su contenido en nitrógeno sea tan alto como, no sé, purines de cerdo, por ejemplo, que sí que tienen un contenido así que esos los tienes que madurar muy bien. Pero sí. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más por ahí. Parece que no. Bueno, yo así como reflexión y un poco pregunta para que lo dejes ahí en el aire. Si yo fuese un agricultor que quiero cambiar mis viñas, porque tengo ahí, bueno, cambiarlas a ecológico y trabajar con el tema del control de plagas en ecológico, ¿qué me sale más barato? ¿Tener murciélagos o poner confusión sexual? Claro, esto Es una pregunta difícil. es una pregunta difícil, pero a Es ver. la típica pregunta que te haría un agricultor, Sí, porque al final tienes que buscar un poco que sea económico, digamos, ¿no? Claro, a ver, ves, esto sí que no lo he comentado, pero el iniciar este proyecto realmente es porque la confusión sexual es un método carísimo. O sea, es un método muy caro y además es un método que pequeños agricultores les viene muy mal utilizar, primero por el precio y segundo porque si tú eres un pequeño agricultor y tú pones confusión sexual en tu parcela, pero el vecino de al lado no la está utilizando, lo que tenga él de plaga se va a pasar a tu parcela, entonces te vas a estar gastando el dinero y encima no vas a estar haciendo nada. Entonces, claro, los pequeños agricultores con el tema de la confusión lo tienen difícil. Colocar estas cajas son cajas de madera que sí que es verdad que si las pones en postes hace falta una excavadora, tal al principio, bueno, pero la verdad es que el material es baratísimo y no tienes que hacerles nada. Los murciélagos ellos solos se te meten ahí. Entonces lo que decimos es, a ver, las cajas de murciélago las puedes instalar, que se te vayan, ¿no? Que vayan cogiéndolas los murciélagos sobre todo para criar. Y cuando tengas un número de murciélagos ya un poquito más estable en tus viñedos, por así decirlo, monitorea siempre la plaga, pero plantéate el retirarla, que es en lo que estamos nosotros también. Claro, nosotros entendemos que no puedes retirar un método de control de una plaga para probar otro que no te han dado un dato realmente de si funciona o no. Entonces, claro, realmente este año nosotros el proyecto que hemos iniciado precisamente va para dar respuesta a eso, va para decir, vale, si tienes tantos números de murciélagos, por así decirlo, por hectárea, que es similar a lo que hicieron en el Delta del Ebro, los compañeros catalanes, hemos visto que esta plaga se mantiene por debajo del umbral de daños. Nosotros decimos, no es que la vayas a eliminar completamente, pero si la tienes por debajo de tu umbral de daños y no es necesario invertir en tratamientos, pues eso es lo que tienes ahí. Pero sí, cuesta convencer el tema de los cambios de tratamientos. A ver, yo lo entiendo también, pero bueno, decirles a estos agricultores que es un método que se puede compatibilizar con otros, irlo viendo y luego pues poco a poco se puede ir retirando uno, no pasaría nada. No son excluyentes tampoco. Entonces, pues bueno.
Muy bien, pues no tenemos ya más preguntas. Manu, ¿tienes algo que comentar? ¿No? A mí me encanta el proyecto, pero vamos. Y el Gracias. vino está rico también. Me alegro, me alegro. Bien, bien. Bueno, pues si ya no queda nadie más que quiera comentar, pues despedimos a Sandra, dándole las gracias por participar. Os despedimos a todos ya del ciclo este de charlas, que por este año se acaba, pero el año que viene esperamos retomarlo. Y nada, que paséis buenas fiestas. Ya sabéis que si queréis beber vino, tenéis el vino de Aliats ahí, que es amigo de los murciélagos. Y nada más, muchas gracias por participar. Bueno, yo decir que me he estrenado con las conferencias online con esta charla. Es la primera que doy cara a la pantalla y sin poder ver a un público físico ahí. Se ha hecho un poco raro, pero bueno, está bien como nueva experiencia también. Muy bien, me alegro. Bueno, pues muchas gracias a todos. Sandra, quédate con nosotros un ratito. Vale. Y los demás podéis ir en paz.